en la vida y siempre en el tema de la medicina ha sido así. Cuando aparecen estas cosas nuevas, se especula, a veces se exagera, de pronto nos quedamos cortos porque la evidencia está en proceso de construcción. Y en el tema específico nuestro, en lo que tiene que ver con los riesgos de infección en las mujeres embarazadas, pues ocurre lo mismo. A la fecha de ayer, publicaciones sobre mujeres embarazadas en la provincia de la China donde apareció la infección, son 18 casos, de los cuales 16 mujeres fueron atendidas por cesáreas y solo 2 tuvieron parto y todas adquirieron la infección en el tercer trimestre. Y hacer inferencias sobre 18 casos pues es bastante prematuro. No obstante, todos los grupos científicos del mundo están disparados en generar una serie de teorías, hipótesis y recomendaciones de manejo que no necesariamente, como lo van a ver ahora en una publicación del día 3 de marzo de la American Journal de Obstetricia y Ginecología, están a tono con lo que el doctor Martínez nos ha dicho de manera tranquilizadora. De pronto, la gente que vive en Dinamarca se angustia más de los que vivimos en Cundinamarca. Y los de Dinamarca generan una serie de protocolos que pueden ser excesivos y que de pronto nosotros, que hemos estado expuestos a toda suerte de infecciones virales a través de la historia, a lo mejor tenemos muchísima más experiencia y muchísima más lógica en cómo manejar este tipo de cosas desde la perspectiva de la salud pública. Con referencia a lo que hay hoy de evidencia al respecto, podemos decir que pues es una enfermedad novel, como lo dijo el doctor Martínez, que es preocupante básicamente por el rápido aumento en el número de casos, que ha excedido el comportamiento epidemiológico de otras infecciones por coronavirus y otras epidemias por coronavirus que se han presentado en la historia. Los datos lamentablemente todavía son limitados y en el tema de la obstetricia, mucha de la información sobre las repercusiones maternos perinatales de esta infección están extrapoladas a partir de otras infecciones por coronavirus que se presentaron, como lo dijo el doctor Martínez, una, el síndrome respiratorio agudo severo, la epidemia del 2002, y la otra, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, a partir de lo que pasó con las embarazadas que fueron o que tuvieron infecciones por estos 12 cepas de SARS. Es lo que hoy en día se trata de extrapolar un poco para presumir qué puede pasar cuando una mujer embarazada adquiere la infección. Y en la actualidad, como les decía al comienzo, solamente hay 2 informes sobre mujeres que han tenido neumonía por el COVID-19 y realmente el número de casos es muy poco para poder hacer inferencias que tengan algún sustento en la evidencia médica. ¿Cuáles son las repercusiones materno-perinatales de infecciones por coronavirus? No estoy refiriéndome específicamente al COVID-19. Entonces, en la literatura encuentra uno las referencias de lo que ocurrió con embarazadas que fueron expuestas al SARS o al MERS. Y la primera gran conclusión es que la infección por el síndrome respiratorio del Medio Oriente fue mucho más severa que la del síndrome respiratorio agudo severo, y obviamente que las tasas de letalidad y las complicaciones maternas y perinatales fueron mucho más graves cuando las mujeres se expusieron al síndrome respiratorio del Medio Oriente que al SARS. Pero en general, con referencia al SARS, la tasa de letalidad fue del 25%, las mujeres presentaron síndrome de dificultad respiratoria agudo, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia respiratoria aguda, neumonía bacteriana y sepsis. Parece ser que esta infección, en el contexto de una mujer embarazada, que recuerden que el embarazo es un estado de depresión de la inmunidad celular, tienen la posibilidad de hacer infecciones con mayor posibilidad de llegar a falla orgánica multisistémica. Requieren, las mujeres que fueron infectadas por este SARS en el 2002-2003 requirieron ventilación mecánica en mayor proporción que mujeres no embarazadas. Las mujeres que adquirieron infección en el primer trimestre, un porcentaje muy alto terminaron en aborto espontáneo, y 4 de 5 mujeres después de las 24 semanas dieron a luz prematuros. Quiere decir que
desde el punto de vista materno-perinatal, si la infección se adquirió en el primer trimestre, el desenlace es el riesgo de aborto. Si se adquiere después de las 24 semanas, el desenlace es el riesgo de parto prematuro. Y desde el punto de vista de salud materna, pues la insuficiencia respiratoria aguda, la CID, la falla renal, la sepsis, la neumonía están a la orden del día. En los casos de las infecciones por MERS, realmente los casos tuvieron resultados más severos. Hubo una mortalidad materna mayor que la observada por SARS, el 23%. Hablaba el doctor Martínez que una de cada 3 personas infectadas por esto murieron. Los embarazos, algunos embarazos terminaron en muerte fetal y en nacimientos prematuros, pero algo que es muy importante para las 2 infecciones por estos coronavirus es que nunca se pudo establecer evidencia de transmisión vertical en útero, ni del SARS ni del MERS. Actualmente, a pesar de que están probando la cloroquina, no hay aprobado ningún tratamiento específico para el manejo de infecciones por coronavirus. ¿Qué sabemos del Novel, del SARS-CoV-2? Sabemos que es una nueva cepa que es patógena para los humanos, que es una cepa que adicional a las 2 que veníamos o que conocíamos, el CoV-1 y el MERS-CoV. Y algo que es muy importante, y es que genéticamente este SARS-CoV-2 está más cerca de coronavirus de dos coronavirus derivados del murciélago, con una identidad en la secuencia genómica del 88%, que de la secuencia genómica del CoV-1 y del MERS. No obstante este hallazgo, y me llamó muchísimo la atención este planteamiento, el modelo de homología ha revelado que el SARS-CoV-2 tiene una estructura de dominio de un receptor similar al SARS-CoV-1, lo que sugiere que la infección hoy por COVID podría tener una patogénesis similar a la infección por SARS-CoV-1. Y eso, desde el punto de vista del embarazo, puede ser alentador, porque de ser así, el riesgo de transmisión vertical del COVID-19 seguramente es ninguno. Eso es lo que hay hoy y esa es la hipótesis que se maneja al respecto. ¿Qué evidencia tenemos hoy con el COVID-19 y el embarazo? Como les decía, el número de embarazadas reportadas hasta ahora es poco, son 18 casos. Las mujeres, las características clínicas de los casos son, la expresión clínica de las embarazadas es muy similar a la que se observa en población no embarazada, en adultos que no están embarazados. Hasta ahora, en los 18 casos, el curso clínico es un curso clínico bastante optimista. Debido al pequeño número de casos y a la corta duración del periodo de estudio, pues obviamente se deben seguir reclutando casos para aumentar la muestra y tener una mejor evidencia. Sin embargo, se llama la atención de que las mujeres generalmente son más susceptibles, las embarazadas que las no embarazadas, a adquirir infecciones por esa depresión de la inmunidad celular, y las infecciones del tipo respiratorio en las mujeres embarazadas son más frecuentes que las no embarazadas. Hoy en día hay un consenso de que tanto las embarazadas como los recién nacidos deben considerarse como poblaciones claves en riesgo en las estrategias centradas en prevención y tratamiento con relación al COVID-19. Simplemente les quería mostrar algunos datos de esta publicación que está en el Lancet Online del febrero 12, que es la primera publicación. Son datos bastante limitados. Este estudio reclutó un total de 9 pacientes en quienes se revisó la historia clínica, los resultados de laboratorios, el TAC de toras, donde se confirmó neumonía y se confirmó la presencia de SARS-CoV-2 en muestras de Torunda, y fueron atendidas en este hospital de la provincia de Hunan. La evidencia de transmisión vertical se evaluó en estos casos mediante la prueba de la presencia del virus en líquido amniótico, sangre de cordón umbilical y muestras de hisopos de gargantas neonatales, y se colectaron muestras de leche materna y se analizaron en pacientes después de la primera lactada. Fueron 9 pacientes, las 9 nacieron por cesárea. Hoy en día tenemos 18, de las 18, 16 nacieron por cesárea. El síntoma más común de las 9 pacientes fue fiebre. Se observaron otros síntomas como tos, mialgia, dolor de garganta, malestar general. Hubo taquicardia fetal asociada al episodio febril materno.
La linfopenia llamó la atención, estuvo presente en un grupo importante de estas embarazadas. Había un aumento de las concentraciones de aminotransferasa en 3 pacientes y ninguno de los pacientes desarrolló neumonía grave. Si ustedes miran las fotos de los TACs que mostró el doctor Martínez y comparan con estos TACs de las 9 embarazadas, es evidente que las lesiones pulmonares son mucho más leves en estas embarazadas que en los casos que tú presentaste, que me imagino que son de adultos que hicieron la infección en la China. Desde el punto de vista desde el punto de vista neonatal, los bebés nacieron vivos, no se observó asfixia neonatal, tuvieron buenos outcomes y tanto en la muestra de líquido amniótico como en sangre de cordón umbilical, en el hisopo de garganta neonatal y en leche materna de estas pacientes no se detectó la presencia del virus, lo cual de una u otra manera, a pesar del poco número de casos y teniendo en cuenta los antecedentes de las infecciones por SARS y por MERS, ¿sí?, le hace pensar a uno que probablemente el COVID-2 no tiene transmisión vertical. Llama la atención que desde el punto de vista neonatal, estos bebés, el 22% tuvieron bajo peso y hubo un 41%, 4 casos fueron de partos prematuros. Sin embargo, cuando uno mira lo que hay ahora, pues hay que reconocer que a pesar de que en estos 18 casos los resultados son alentadores en términos de que no hay transmisión vertical y que la presentación o la expresión clínica de la infección en las embarazadas no tuvo la severidad de muchos de los casos reportados en esa provincia, hay que reconocer que lo que hay ahora es muy limitada, es una evidencia limitada, el tamaño de muestra es poco, el método retrospectivo, las pacientes que se incluyeron estaban en el tercer trimestre y eso no nos permite respondernos preguntas de qué pasaría si la infección aparece en el primero o en el segundo trimestre. Recuerden que en las 2 infecciones por coronavirus hubo abortos, hubo prematuros a la lata. No sabemos si existe al momento del parto vaginal algún riesgo de transmisión por algún tipo de presencia del coronavirus en secreciones vaginales. Todas fueron cesáreas, solamente hasta ahora de los 18 casos hay 2 partos. No sabemos si las contracciones uterinas pueden aumentar la posibilidad de que el virus ascienda. Son preguntas que requieren mayor investigación. No sabemos si el COVID podría cruzar la placenta y favorecer la transmisión vertical, a pesar de que la evidencia dice que no lo podemos asegurar absolutamente, y eso hace de que ahí se abra un campo de investigación muy importante. Lamentablemente, en ese escenario hay que hacer recomendaciones, y cuando uno tiene que hacer recomendaciones en un escenario donde la evidencia no es concluyente, como digo siempre, yo prefiero equivocarme por exceso y no por defecto. Y un poco yo diría que la lógica de los obstetras del mundo que están mirando este problema ha sido no quedarse cortos y no pescar por defecto, sino pecar por exceso. ¿Qué se propone hoy en términos generales para el manejo del COVID-19 durante el embarazo? Lo primero, el aislamiento, creo que Ernesto ha sido claro en eso, y yo simplemente, como yo no vivo en Dinamarca, sino en Cundinamarca, entonces yo me extrapolo al sitio donde yo trabajo, porque yo creo que la lógica de esta presentación es un poco mirar como institución y como ciudad cómo nos preparamos para esto. Cuando estoy hablando de aislamiento, el hospital tiene 2 opciones: o genera unas áreas de aislamiento para pacientes infectados por COVID-19, donde van a estar población general y van a estar población embarazada, ¿correcto? Y eso implicaría que desde el punto de vista de dotación de esas habitaciones, al menos una de ellas debiera tener una cama que pudiera convertirse en una cama para atención de parto dentro del mismo sitio de aislamiento, que es lo que hoy en día se estila en muchas de las unidades de alta dependencia, y que habría que tener unos equipos para todo el manejo del recién nacido específicos para esa sala. Esa es una de las medidas que uno tomaría en un hospital que tiene un servicio obstétrico absolutamente congestionado, por 2 razones. Porque por política pública de la Secretaría de Salud Pública Municipal hay una sobreestimación del riesgo materno en la ciudad de Cali y una subestimación de la capacidad resolutiva de las instituciones que Cali tiene preparadas para atención de parto. Si estamos hablando en términos de ciudad y en términos de país, y uno fuera responsable, otra de las medidas complementarias a tener un área de aislamiento en el HV es que las salas de parto de Cali se responsabilicen de la atención del mayor número de nacimientos posibles, para que la sala de parto del HV tuviese una demanda razonable que pudiera manejar
el riesgo obstétrico que debemos manejar y que nos diera la oportunidad de poder atender las embarazadas cuando nos comiencen a llegar los casos de COVID-19. A todas las pacientes que tienen sospechosas se les debe hacer la prueba, ya nos hablaba Ernesto, que lo que hay que solicitar es un panel para infección respiratoria, ¿correcto? Oxigenoterapia según sea necesario, evitar la sobrecarga de líquidos. Recuerden que en estas pacientes el órgano blanco es el pulmón y que en un momento determinado la sobrecarga de líquidos puede ser más deletérea que adecuada. Antibióticos empíricos, aquí el hospital debe también como institución, me imagino que tenemos ya una línea de antibióticos para aplicar en pacientes con neumonía. Monitoreo de contracción fetal y uterina, es importante, la fiebre es uno de los signos y síntomas más importantes en estas mujeres, el riesgo de alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal es importante. Ventilación mecánica temprana, de eso seguramente nos va a hablar ahora la doctora, sobre el tema de manejo de estas pacientes cuando tienen síndrome respiratorio agudo. Hablan de la posibilidad de considerar oxigenación por membrana extracorpórea durante el embarazo como una opción en estas pacientes. Y con referencia al momento del parto, y ojo a lo que voy a decir, la administración de esteroides cuando el bebé tiene menos de 34 o 37 semanas, esa es una decisión que se debe tomar entre el obstetra, el neonatólogo y el infectólogo. Hay algo que me llamó poderosamente la atención en lo que revisé. Nosotros, por protocolo, cuando estamos frente a un riesgo de nacimiento de un prematuro, recomendamos la administración de los corticosteroides para inducción de madurez pulmonar fetal. Hay discusión al respecto, no hay consenso y hay posiciones que dicen que eso hay que mirarlo en estas pacientes con cuidado y que es una decisión que se tiene que tomar de manera consensuada. Con referencia al recién nacido, hay un consenso en lo que se revisó, donde parecía ser razonable suponer que un recién nacido hijo de una mamá con COVID-19 en el momento del parto pudiera infectarse, ya sea en el útero o perinatalmente, y por lo tanto debe colocarse de forma aislada para evitar la exposición a otros recién nacidos. Eso me llamó la atención que ahora en el pasillo con Pío hablábamos y no hay ningún caso de infección en menores de 18 años, por alguna razón que no sabemos cuál es. Sin embargo, en ese exceso de prevención de los que viven en Dinamarca, están hablando de que estos recién nacidos deberían ser aislados. No se sabe si se transmita a través de la leche materna, ¿sí? Hasta ahora las leches maternas analizadas han sido negativas para el COVID-19 y dicen que hasta que no haya datos adicionales, si la mamá tiene la intención de amamantar y está lo suficiente bien como para extraer la leche materna, debiera alentarse a que extrajera su leche materna, y la lactancia instituirla después de que ella no se considere como infecciosa. No hay datos disponibles para definir el tiempo de separación entre la mamá y el bebé o el aislamiento del bebé, pero esto es lo que hoy en día se está proponiendo. Como les decía, esta información es del día 3 de marzo. Este es el algoritmo que acaba de publicar el American Journal de Obstetricia y Ginecología, donde hablan de que las mujeres, el riesgo, yo iba a hacer una observación, Ernesto, si aquí alguien tose, yo me quedo fresco, yo no me pongo mascarilla, porque si alguien tose aquí y viene de Guachene, yo digo, no hermano, es diferente a que si alguien tose y acaba de llegar de un año, ¿correcto? Entonces, eso es muy importante, porque el primer criterio de riesgo, ¿sí?, es que la persona que esté con signos y síntomas venga de algún sitio donde haya podido estar en contacto con la infección. Ese es un criterio muy importante, porque una de las cosas que está pasando es que si usted tose en el mío, ya todo el mundo lo voltea a mirar. Entonces hay que decir, si tengo gripa, no he estado en los países con las banderas atrás, ¿no?, para que la gente no se baje del mío, porque pues en este momento, frente a una información tan generalizada, ese puede ser un problema. Ojo, son mujeres que pueden estar, que pudieron o que estuvieron en países, ¿sí?, de riesgo en los 14 días previos al momento en que yo veo a la mujer, o que han tenido contacto cerrado con pacientes que han tenido la información. Y miren ustedes, mantienen la teoría del metro, el contacto de menos de 1 metro, que eso, a mí me parece que hay cosas
yo llamo en algo que los estudiantes que rotan conmigo, yo lo tengo definido de una manera un poco histórica como pedo de luz. El tema de menos de 1 metro, ¿sí? Ese es un tema que es más teórico que práctico, ¿correcto? ¿Quién va a estar calculando 1 metro? ¿O cómo hace uno en un momento determinado? Salvo que uno esté frente a una persona que tenga la infección. Y eso que si yo soy el médico tratante, lo que yo debo hacer es no acercarme si no tengo las condiciones de seguridad para poder acercarme. Pero el paciente hay que examinarlo. Y si yo estoy en la calle, pues uno estar caminando 1 metro de la gente es como complicado. Entonces yo creo que esto es bastante teórico. Y hablan de 1 metro, hablan de más de 15 minutos, ¿sí? Hablan de que no haber estado en contacto con líquidos o fluidos corporales de pacientes infectados, y eso es lo que hace de que una mujer embarazada pueda tener riesgo de adquirir la infección. Si yo tengo una mujer embarazada con riesgo, lo que se propone es hacer un adecuado examen clínico a través de, con unas protecciones que se mencionaron aquí, y a esas mujeres se les debe tomar la muestra para buscar la presencia o no del virus. En nuestro hospital sería un panel respiratorio, y las mujeres tienen 2 posibilidades. Al momento del examen, esas mujeres de riesgo, porque vienen de zonas o estuvieron en contacto directo con pacientes con el COVID-19, pueden estar sintomáticas o asintomáticas. Si esas mujeres están asintomáticas, esas mujeres no se recomienda el aislamiento, se recomienda la monitorización en casa, y dependiendo del resultado, el manejo. Lo vamos a ver ahora. El resultado del examen que le he hecho a esa mujer que está en casa, aislada en casa, puede ser negativo o positivo. Miremos la continuidad de este algoritmo. Si el resultado es negativo, todo el mundo tranquilo, y si el resultado llega a ser positivo, parece que no se ve como mucho, ¿correcto? Si el resultado llega a ser positivo, lo que se recomienda es el aislamiento en casa, no hospitalario, porque la paciente es una paciente asintomática, durante 14 días. Si esa mujer tiene parto, no se recomienda la lactancia, la madre debe ser aislada del recién nacido, ¿sí? Hasta que la infección viral desaparezca. Y desde el punto de vista del control prenatal, como esa mujer está embarazada, se recomienda hacer una vigilancia del crecimiento fetal, y de acuerdo a cómo está el crecimiento, la posibilidad de Doppler, como lo hacemos nosotros normalmente en caso de alteraciones del crecimiento fetal. Eso es en la mujer de riesgo asintomática. En la mujer de riesgo que está asintomática, ¿correcto? Esa mujer no puede ser manejada en casa. Esa mujer, por el hecho de estar sintomática, fiebre, como dice el Instituto Nacional de Salud, al menos 2 de los síntomas que el INS propone, esa mujer se debe monitorizar en el hospital. Se debe aislar, ¿sí? Y hablan de aislarse en áreas, no sé, resto con presión negativa, utilizar las medidas de protección para visitantes y el personal de salud, y el parto y el nacimiento del neonato debe ser en un sitio aislado, debe ser en un sitio que no puede ser la sala de partos del 6º piso. Esa mujer sintomática tiene 2 opciones: ser negativa o ser positivo el estudio viral. Si es negativa, esa paciente puede salir del hospital y se recomienda que esté aislada en su casa con monitoreo clínico por lo menos 14 días, porque es posible, y lo hablábamos ahora con la doctora Paula, de que si persisten los síntomas, la infección recurra y se debe hacer un nuevo retest para buscar el virus en estas pacientes. Si esa mujer está hospitalizada y el resultado es positivo, esa mujer se debe hospitalizar no en un primer nivel de atención, sino en un nivel terciario, para garantizar la vigilancia materna y la vigilancia fetal. Y si esa mujer durante la vigilancia no evoluciona o no empeora su condición clínica, pues esa mujer tiene su parto, y una vez esa mujer esté asintomática y libre del virus, se manda para su casa. Pero si esa mujer se complica, que es lo que va a hablar ahora Paula, esa mujer debe manejarse en una unidad de cuidado intensivo, donde pues esa mujer debe estar evaluándose que no tenga criterios para choque séptico, que no llegue a falla orgánica, que no haga distrés fetal. Y en las mujeres que están severamente enfermas, que están comprometidas, que están en una UCI, el manejo deja 2 opciones:
Si la mujer está severamente comprometida y el embarazo es menor de 24 semanas y el país tiene aprobada una norma para interrupción voluntaria del embarazo, hay que ofrecerlo. Y si esa mujer tiene más de 24 semanas, pues en esa mujer hay que aislarla, hay que pensar en la finalización del embarazo, discutir la posibilidad de la administración de esteroides. Y recuerden de que al momento del nacimiento, pues además del aislamiento de la mamá y del recién nacido, pues no podemos promover la lactancia materna hasta que verifiquemos que la mujer no sea infectante, lo cual no quiere decir que no pueda extraerse su leche si está en condiciones y el bebé recibirla a posteriori. Un poco lo que se hablaba sobre la protección, allá siguen hablando de las máscaras N95, aquí nos has hecho una explicación clara de que las mascarillas comunes y corrientes pueden ser suficientes, salvo que estás haciendo procedimientos donde se liberen aerosoles, los guantes, la ropa, la protección ocular, y eso es lo que hay en este momento con referencia al tema del embarazo. Cuando se lee esto, pues yo diría que la invitación como universidad y como hospital es que es una pandemia, nos va a llegar, y no nos ha llegado, pero tenemos que prepararnos. La pregunta es, realmente qué tan preparados estamos, porque pues tenemos, como decimos, la zona cantada y tenemos que mirar ya desde la perspectiva del embarazo la posibilidad de garantizar el aislamiento para la atención de esa mamá, para el manejo de ese recién nacido, ver cómo desde el punto de vista de equipos humanos, porque no es lo mismo atender adultos con infección que tener que atender mujeres embarazadas, donde el manejo obstétrico implica que el personal tenga ciertas competencias, y yo creo que ahí es donde tenemos que sentarnos, universidad y hospital, como lo he venido repitiendo miles de veces, en una sola mesa, pensando en cómo garantizamos la calidad y la seguridad de la atención de las gestantes que seguramente nos van a llegar infectadas por el COVID-19. En la medida en que vaya evolucionando la evidencia, la iremos compartiendo. Eso es lo que hay hoy. A lo mejor la propuesta de los colegas de otras latitudes peca por exceso, pero yo creo que en este momento, mientras la evidencia no sea contundente en lo que tiene que ver con embarazo, es mejor que eso sobre y no que fa falte. Muchas gracias.